en los 60 en Estados Unidos el porcentaje de casas que solo tienen una persona viviendo era un 12% en los 60 y ahora es casi un 30%. Cada vez estamos más separados y el COVID creemos nosotros que ha sido como un punto de inflexión para mucha gente para empezar a valorar la libertad y las relaciones, y creemos que gracias a esa prohibición que tuvimos nos permitió a todo el mundo rebelarnos un poco y empezar a decir, pues yo quiero ser digital nómada, pues yo quiero vivir con más gente. La ola del nomadismo digital no va a parar. A lo mejor no es algo de por vida, de gente que diga, oh, pues voy a dedicarme toda mi vida a viajar, pero digamos que todo el mundo se lo va a empezar a plantear en su vida y gracias a eso el volumen de colonias va a crecer. Sole, Ramón, bienvenidos al podcast de Ciudad Comunidad. Es un placer teneros aquí. Estoy deseando hablar con vosotros porque me encanta lo que estáis haciendo con vuestra plataforma. Yo mismo, como nómada digital, resueno mucho con vuestra misión, con lo que andáis buscando. Y también tengo mucho deseo en veros tener éxito con todo esto que estáis haciendo. Al fin y al cabo os estáis desarrollando en este mismo momento, todavía estáis descifrando un poquito cuál es vuestro modelo de negocio, por dónde queréis seguir, pero en líneas generales podríamos describiros como una plataforma todo en uno para nómadas colivers o para nómadas digitales que viven en colivings. Explicadme un poco qué es esto de un coliving para una persona que nos está escuchando que puede resultarle todo este mundo un poco ajeno. ¿Qué es un coliving para vosotros? A ver, un coliving es un término muy grande que implica muchas cosas diferentes, ¿vale? Nosotros nos enfocamos en un término más pequeño, que es un nomad coliving. Pero bueno, un coliving digamos que es pues donde viven varias personas que no tienen por qué tener una relación de familia y, y básicamente lo que hacen es compartir espacios. Entonces, pues compartes la cocina, compartes el salón, compartes, en nuestro caso, un coworking, y al final vas estableciendo relaciones con la gente con la que vives y demás. Entonces, hay pues varios tipos. Están los colivings residenciales, los colivings de estudiantes o los colivings. Y nosotros nos estamos muy enfocados a los colivings de nómadas, que son de la gente se queda menos tiempo, es estancia más limitada y es para gente que busca trabajar en el lugar. O sea, digamos que también son trabajadores remotos. Este mundo al fin y al cabo ha pegado un petardazo desde el momento en el que ha llegado el COVID. Entiendo que también fue por esa época, ¿no? Cuando para vosotros mismos este proyecto se empezó a convertir en una realidad, ¿verdad? Porque tanto el nomadismo digital como los colivings, como tendencias, en ese momento empezaron a iniciar esa tendencia ascendente que esperemos que dure por muchos años y también, incluso si no lo esperamos, yo creo que es una consecuencia bastante natural de las circunstancias socioeconómicas que tenemos ahora mismo presentes y que se están cocinando en tiempo real. No os lo he dicho, pero yo ahora mismo estoy en este coworking en Bansko, donde de hecho estuvisteis vosotros hace aproximadamente un mes, si no me equivoco, dando una charla sobre, bueno, lo que estáis haciendo, pero vinculándolo me pareció muy interesante a un poco nuestros orígenes, ¿no? En comunidades, y creo que incluso hablabais de como en las tribus o los Homo sapiens, pues venimos de relacionarnos mucho en esos pequeños grupos y hoy en día yo también siento que lo estamos perdiendo. Elaboradme un poco sobre cómo fue esa charla, el contenido de la charla y cómo lo vinculáis a lo que estáis haciendo ahora con MapMelon. Sí, al final la charla fue sobre, básicamente, como dices tú, el origen del ser humano, del Homo sapiens en comunidades y cómo pasamos de estar todos viajando juntos de un sitio a otro, como nómadas, digamos, a estar en el mismo sitio durante toda nuestra vida y a la vez, poco a poco, hemos ido perdiendo estas comunidades. En un principio te movías pues, con un grupo de entre 20 y 50 personas. Después te ibas a vivir a una casa, en plan, después, digamos, en la época de la agricultura, estabas viviendo en una casa con tu familia, amigos de tu familia, gente que no tenía familia, eran grupos familiares muy grandes porque necesitabas mucha gente para trabajar el campo y a partir de ahí cada vez hemos ido haciendo que las casas sean más, haya menos gente dentro de las casas, hasta llegar al punto de que ahora mismo creo recordar que era que desde en los 60 en Estados Unidos el porcentaje de gente que vivía, o sea, el porcentaje de casas que solo tienen una persona viviendo era un 12% en los 60 y ahora es casi un 30%. Entonces,
está todo esto, cada vez estamos más separados, y el COVID creemos nosotros que ha sido como un punto de inflexión para mucha gente para empezar a valorar lo que uno tiene, las relaciones, que al final es lo que más se echaba de menos, la libertad y las relaciones. Y creemos que gracias a esa prohibición que tuvimos, nos permitió a todo el mundo rebelarnos un poco y empezar a decir, pues yo quiero ser digital nomad, pues yo quiero vivir con más gente, yo quiero estar rodeado de gente la mayoría del tiempo. Entonces era un poco de eso la charla, como ir explicando un poco todo eso y obviamente también el concepto de co-living y demás. Y de los digital nomads también un Sí. poco. Y cómo los colivings solucionan un poco lo que son todos los problemas que tiene los digital nomads. El tema de la soledad, de el burnout, el no tener una base o un sitio al que llamar hogar. Al final eso, un coliving te provee de una comunidad desde el minuto uno, te provee de actividades para hacer, de conectar con los locales, de no sentirte solo. Y Totalmente, sí. Y también unos básicos. Es decir, tú cuando vas a un coliving sabes que vas a tener buen internet, que vas a estar durmiendo a gusto en un espacio preparado para gente que va a vivir, que no va a irse y venir, como si fuera un hostel, digamos. Entonces es como, tienes lo básico, pero además de eso tienes toda la parte de la comunidad que muchos otros, o sea, que la mayoría de los alojamientos no tienen. Todo eso también viene con un coste. O sea, estar en un coliving no cuesta lo mismo que estar en un hostel o estar en un hotel. Suele ser un poco más caro. Y también pierdes un poco de independencia, digamos. Tú estás en un coliving, estás más abierto a, estás cocinando y te va a hablar alguien. Claro, porque el propio propósito es el vivir en comunidad, o sea, esa es la premisa y para mí eh, ese es el valor añadido que tiene versus otras soluciones de vivienda. Me gusta también mucho cómo se vincula este mundo de los colivings en lo nomadismo digital con el concepto de slow travel, que no tenemos una traducción tan directa en español, ¿no? Viajar lento. La persona común pues está acostumbrada al turismo o el me voy de vacaciones una semana a, yo qué sé, Florencia. Pero nosotros estamos hablando de otro tipo de viaje verdaderamente. ¿En qué medida es necesario el ser trabajador en remoto para poder incorporarse a este estilo de vida? ¿Lo veis como un requisito imprescindible o hay algunos casos donde puedes llegar a viajar como nómada en colivings sin trabajar en remoto? Al final, a ver, yo creo que al final este mundo de los colivings sí que está, pues yo pondría que un 90% enfocado a los digital nomads, que al final es, como su nombre indica, pues gente que puede trabajar de forma digital eh, desde cualquier sitio, con tener una buena conexión a internet. Sí que es verdad que hay pues ese sería ese 10% de gente que te encuentras en los colivings y que no trabajan de forma remota, pero suele ser gente, pues, o voluntarios, que tampoco tienen un trabajo como, o sea, que es el estar ahí y ayudar en el coliving es el propio trabajo en sí, o también, pues me he encontrado con alguna gente que tenía algún trabajo que no era remoto, pero todo eso también como temporal, que se cogen a lo mejor un año sabático o se cogen un mes en plan de vacaciones largo. O para trabajar también en tus cosas. Hay bastante Sí, gente que es como, en lugar de hacer un viaje espiritual, de estar 3 meses en Bali, pues lo que hago es, sigo viviendo este modo de vida o la empiezo a vivir ahora, mientras me enfoco en un proyecto personal que quiero hacer crecer, como puede ser un blog de viajes o cuentas de Instagram. Hay un montón de gente también que está intentando crear contenido y crear una base de seguidores para poder mantener este tipo de vida. también, Sí. también lo que se me ha olvidado y también he visto, no mucho, pero suficiente como para comentarlo, es estudiantes. Estudiantes que están estudiando, pues, un máster o su carrera y que, sobre todo durante los primeros años del COVID, que, pues, te dejaban tener las clases online y era más común, sí que me encontré bastantes estudiantes. Qué curioso. Decidme qué pensáis en relación al concepto de work-life balance. Porque he visto un post por ahí en Instagram reciente, al fin y al cabo, también, bueno, hasta cierto punto los nómadas y los trabajadores en remoto como nosotros, em, tenemos que... Hay un ideal en relación a este balance, ¿no? Yo creo que es un concepto un poquito difícil de describir y que cada persona encuentra su propio balance,
que algunas personas encuentran mucha satisfacción en trabajar mucho y llevarse el portátil consigo a todas partes, especialmente si están trabajando en su propio emprendimiento. Otras personas, sin embargo, necesitan ese romper e irse de vacaciones de manera drástica y no mirar atrás y dejar el portátil en casa. ¿Qué pensáis de este concepto de work-life balance y en relación a los nómadas digitales en particular? Al final es un poco, o sea, ese work-life balance creo que no es muy diferente de un digital nomad, no es muy diferente del work-life balance de una persona que esté en su, yo qué sé, que resida en una ciudad, por ejemplo. O sea, al final, pues al menos tú tienes tus eventos, solo que son diferentes. Al final es como vivir, solo que sin una localización, con una localización independiente. Entonces, si tú te gusta mucho trabajar o te gusta mucho, tienes un proyecto personal o quieres estudiar y tienes algunos cursos y dedicas mucho tiempo a eso, lo vas a dedicar el mismo tiempo si vives en un sitio como si no tienes un lugar donde vivir. Em, es mi forma de verlo. Sí que es verdad que a lo mejor es más, yo diría que es incluso más complicado ser productivo porque tienes al menos al principio, porque tienes una gran variedad de diferentes interacciones nuevas, pues más sitios que explorar, más gente que conocer e interactuar, más actividades nuevas. También depende de cuánto viajes, en plan, cómo sea tu frecuencia. Si te mueves cada 2 semanas de un sitio a otro, pues va a ser complicadísimo el llevar un buen work-life balance, a mi forma de ver. En cambio, si estás el slow travel, como comentabas, sí que favorece este work-life balance. Al final, estar un mes y medio, 2 meses o mínimo en un sitio, favorece que uno conozca mejor el sitio, te identifiques, sepas ya dónde pues, comprar la comida, dónde hacer tus cosas locales. Estás más en contacto con la comunidad, te sientes más cómodo. Mm, A ver, yo en mi opinión es que el tema del work-life balance, digamos que hay dos aspectos. Un aspecto es todo el aspecto corporativo que viene detrás, porque en base, digamos que esa ha sido la etiqueta que están usando las empresas ahora para decirte que son buenas empresas, ¿no? Tenemos muy buen work-life balance y es como, eso es tan relativo a cada persona, pero te lo intentan vender como que eso es como que es lo mejor que puedes tener y al final yo creo que para una persona que va a la oficina todos los días, el work-life balance es peor o más complicado que para un nómada. O sea, yo considero que los nómadas, no hablo de los remote workers digamos que sería un punto intermedio, pero por ejemplo cuando tú vas a la oficina te dicen, oh, vas a tener work-life balance porque el viernes vas a poder salir a las 3 en vez de salir a las 6 de la tarde. Y es como, ¡buah! Tú estás en la oficina yendo todos los días hasta las 6 y dices, esto es una maravilla. Pero se lo dices a alguien que trabaja desde su casa y te dice, pero me estás ¿qué estás contando. contando? Y ya se lo dices a un nómada y el nómada dice, esto yo no, yo hago el horario que yo quiera, yo me organizo mi tiempo. Entonces creo que cada vez te vuelves un poco más selectivo en base al work-life balance que vas acumulando, digamos que es como algo que vas agrupando y poniendo encima de lo que ya tienes. Claro, Estoy de claro, acuerdo. claro, claro, claro. Perdona, te pauso ahí. Efectivamente, el nómada digital ya es como una persona un poco avanzada en relación a ese concepto, ¿no? Como que no se ha tragado la mentira o la farsa del work-life balance presentado por corporaciones o empresas, busca una libertad mayor y no le satisface los límites que le acostumbran a imponer en ese tipo de trabajos, ni a nivel de ubicación, ni a nivel de horas, ni a nivel de tener un jefe por encima que te dice todo lo que tienes que hacer y lo tienes en la nuca todo el día. Poco a poco se va alejando de todas Liberando. esas limitaciones y bueno, yo creo que al final, no en todos los casos, pero sí hay una clara correlación de que los nómadas son personas muy emprendedoras que buscan montarse las cosas a su manera, crear cosas nuevas y no se dejan limitar por influencias externas. Me gustaría Esto- saber un poquito. Sí, dime qué ibas a decir, Sole. Nada, que al final es bastante inspiracional. O sea,
tú estás yendo a un co-living, ves que una persona que ha estudiado lo mismo que tú o que tiene un puesto similar al tuyo y esa persona no le están exigiendo hacer 8 horas y a ti sí, porque todo el mundo empieza, o la mayoría de gente empieza a ser nómada digital con un horario, con un trabajo tradicional, digamos. O sea, hay mucha gente que hemos conocido que ahora en verano viene al co-living porque pueden, porque en verano no les hacen ir a la oficina, pero ahora en septiembre les toca volver a la oficina. Pero a esta gente, digamos que ya le pica un poco el gusanillo de decir, ostras, esta persona tiene el mismo trabajo que yo, pero esta persona está viviendo una vida totalmente diferente a la mía o es mucho más libre. Entonces, a partir de ahí es como que ya te empiezas a preguntar por qué yo no, por qué yo no. Al menos a mí es lo que me pasó con Ramón. Yo cuando le conocí a sus amigos nómadas, fue como, si esta gente lo está haciendo, no, o sea, no es por ofender, pero no los considero mucho más listos que yo, digamos. Entonces, no lo veo tan imposible de hacer. Sí, sí, sí. Em, Hablábamos de este requisito de trabajar en remoto, no obstante. O sea, queramos que no acaba siendo el primer escalón, que esa persona que desea convertirse en nómada digital y empezar esta travesía por colivings que luego proponéis con MapMelon, y ya hablaremos de ello, a empezar por ese escalón. Em, ¿Cómo veis el tema del inglés? Porque al menos desde mi percepción hasta ahora, el inglés no deja de ser el idioma dominante en todas estas comunidades itinerantes y es también como una cierta barrera de entrada, ¿no? Y vosotros mismos estáis ejecutando vuestro proyecto de MapMelon en inglés, a pesar de que los dos sois de la Comunidad Valenciana, ¿sí? Em, ¿Veis un cierto movimiento en el mercado español nómada? ¿O todo va acercándose a esa burbuja inglesa? ¿Tiene sentido la pregunta? Sí. Sí. O sea, yo lo que consi o sea, nosotros hemos viajado bastante y no nos hemos encontrado tanta gente española, sobre todo fuera de España. O sea, hemos ido a colivings dentro de España y allí nos hemos encontrado en proporción normalmente a más españoles, o al menos que yo recuerde ahora, que cuando nos hemos ido más lejos. O sea, mientras más lejos, más difícil nos ha sido encontrar nómadas españoles. Hasta el punto de estar en Vietnam y decir, pues llevamos un montón de meses sin conocer a nadie. Em, Creo que España, respecto al resto de Europa, va un poco por detrás, porque tenemos un poco Al final es tenemos un poco el papel de que nosotros somos los hosts de estos nómadas, igual que lo tiene Portugal. Nosotros hacemos que la gente venga, porque sí que hay un montón de colivings en España, hay un montón de gente trabajando en remoto, gestionando colivings y acogiendo a estos nómadas. Somos los países que más colivings tienen. eh, pero no hay tantos nómadas saliendo porque al final siempre hemos tenido este papel de ser un país de servicio, digamos, o de buen vivir. Entonces es como, ¿dónde me voy a poder ir yo que sea mejor que España, entre comillas? A Canarias, como muy lejos, ¿sabes? Yo, yo también quiero decir que lo que yo creo es que al final el tema de los colivings al final es un subgrupo dentro del nomadismo digital. Y al final la gente que el nomadismo digital, los mayores países donde hay nómadas, al final es donde hay un nivel salarial más alto. Y dentro de Europa, España no está en los países con un nivel salarial más alto. Entonces, la idea de poder permitirte el viajar a cualquier sitio del mundo o gracias a tu nivel salarial es una idea que en España no te lo imaginas, porque te imaginas que más o menos el resto del mundo va a ser más caro y suele ser más o menos así. O sea, España está un poco al nivel igual o incluso por debajo que el resto de países. Entonces, yo creo que ese también es uno de los motivos por los que no hay tanto nomadismo digital en España. Básicamente el nivel salarial y un poco la cultura también que tenemos de empresa. Al final, pues, es como que se fomenta, a lo mejor por el tema de la corporación, está como muy fomentado el ir a la oficina, luego las cervezas después de la oficina, que se entrelaza mucho lo que es la vida con el trabajo, lo que decíamos antes del work-life balance. Entonces tú no te planteas eso te hace que sea mucho más difícil el plantearte dejar atrás tu hogar, tu ciudad, tus amigos O tu trabajo. o tu trabajo para descubrir el mundo y vivir aventuras. No, Ya. Y luego no está también sencillo. quizá puede tener que ver, desde luego, con el trabajo en remoto, pero el emprendimiento en general, o sea, el ser autónomo o el tener una empresa en España es una hazaña muy Sí. difícil. O sea, te acribillan a impuestos, te acribillan a diversas cosas. No es nada fácil, tienes que estar hecho de otro material para tirar para adelante. Y de hecho lo que ocurre muchas veces es precisamente que
pero no solo es una cuestión española, es cuestión de, yo creo que global, de esas personas que son avispadas. Hay un momento donde se dan cuenta de todos los impuestos que están pagando en su país de origen, que si son nómadas no están pasando mucho tiempo ahí ya por defecto, entonces acaban por establecerse su base en algún otro país donde se sienten cómodos y donde las condiciones son un poco más suaves en relación a la tasación o los impuestos en relación a su negocio, lo cual hace también que esas culturas locales, ¿no? Tanto España, idioma español, acaban transicionando como al mercado global, que a lo mejor estamos hablando en un país como Bulgaria, pero no porque ellos vayan a hacer algo en búlgaro o en Bulgaria, sino más bien porque se suma al tren de estamos mirando el mundo con otras lentes, ¿no? El planeta con las lentes de este es un mercado global, el idioma es inglés y así es como funciona. Totalmente de acuerdo. Vale, vamos a transicionar hacia vuestro proyecto, si os parece, MapMelon. Contadme un poquito de los orígenes de este proyecto. Ramón, creo que fuiste tú precisamente quien tuvo esta primera idea. Cuéntame cómo llegaste a desarrollarla y cuál es el papel que tuvo Sole cuando ella se incorporó al proyecto. Vale, pues así un poco de contexto. Yo estaba viviendo en Madrid hasta que llegó la pandemia más o menos, conseguí un trabajo remoto y no sé cómo acabé bueno, decidí irme a Canarias porque quería irme de España, pero estaba con el COVID, no podía irme muy lejos, entonces me fui a Canarias. No sé cómo acabé en Nine Co-Living y claro, para mí estar allí fue como un culture shock, porque no había no sabía lo que eran los digital nomads. Era un mundo para mí completamente desconocido y encima convivir con ellos, ver los diferentes tipos de trabajos, las diferentes experiencias, los diferentes tipos de actividades, las conversaciones que tenía. O sea, noté que estaba creciendo a nivel personal de una forma rapidísima y enormemente. Total, que empecé a conocer a gente muy interesante, empecé a viajar a otros colivings, más gente interesante, nuevos amigos. Y llegó un punto en el que me era complicado mantener las conexiones con estos amigos que iba haciendo y empecé a desarrollar una aplicación que era básicamente, pues, tú y tus amigos poníais dónde ibais a ir, vuestros planes de viaje y podías recibir notificaciones de dónde iban a estar y, y para hacer más sencillo el volver a reencontrarse y el poder hacer crecer esas conexiones, más que hacer nuevas conexiones todo el tiempo. Estuve 1 año y medio más o menos, construyéndolo en la sombra, por así decirlo, tranquilamente como un videojuego para mí. Y Sole, más o menos a mitad del proyecto empecé a conocí a Sole y empezó a ayudarme, pues, al año y medio más o menos, cada vez más, hasta que llegó un punto en que era parte también del proyecto. Y elegimos un nombre. El nombre allá, pues ahora va a hacer 1 año, casi. No, Sí, ha hecho un ha año. hecho 1 año justo ayer que me salió la notificación de renovar el dominio. Y, y entonces ya desde ahí la abrimos en Nine, más o menos. Sí. Y Como a la gente de Nine la usamos como beta testers, digamos, y les hacíamos preguntas, porque también había una amiga que ya sabía de UX y entonces nos estaba dando consejos y un poco ahí picando de lo que la gente necesitaba o de lo que, pues lo que nos iban diciendo que teníamos que cambiar. Y luego ya allí en unos meses más tarde vimos que esa gente, más que coger y etiquetar, porque la app, tú lo que haces es subir tus planes de los viajes que vas a hacer y así la gente puede ver a dónde vas a ir, en qué fechas, ¿no? Entonces, vimos que la gente en vez de poner, pues me voy a París o me voy a Londres, estaba poniendo me voy a Nine, me voy a San Co, me voy a Sandes, que son colivings. Entonces fue como, vale, pues si nosotros nos movemos en círculos de colivings, vemos que la gente lo que busca es más gente que se mueva en esos círculos, más que quieren como promocionar que están yendo a este sitio en vez de ir a una ciudad en concreto o a un país en concreto. Y entonces fue como, vale, pues vamos a cambiar el foco y vamos a centrarnos bien en todo lo que sea colivings, porque al final sí que vimos que hacía falta. También nosotros teníamos una lista de colivings que nos iba recomendando la gente y fue como, y muchos amigos nos lo pedían, oye, pues pásanos los colivings que tienes o a cuál puedo ir y al final fue como, pues vamos a intentar juntarlo todo en un sitio
hacerle la vida más fácil a la gente, igual que a nosotros nos cuesta mucho encontrar información de los colivings. Ujú. Y en ese sentido, bueno, habéis iterado mucho durante todo este proceso, ¿verdad? Porque, como decía Ramón, pues esto inició siendo un side project, sin ninguna ambición de monetizar, al menos al principio. Ahora estáis empezando a tomaroslo más en serio, a dedicarle más recursos. Y también entiendo que esto, pues poco a poco va transicionando hacia una estructura de negocio que busca progresar, que busca ser rentable y aportar más valor a la gente. Es decir, ser rentable no por el mero hecho de serlo, sino por ser capaz de crecer y satisfacer su misión a mayor escala, ¿no? Que esto sea capaz de impactar a más nómadas o más colibríes. Sin embargo, siento que esta es una línea fina, esta tensión entre si inclinarse más hacia los nómadas, inclinarse más hacia dar valor a los colivings. Y creo que es un proceso que vosotros mismos habéis pasado y todavía no habéis resuelto del todo, de hacia quién nos queremos acercar más, a quién le queremos aportar más valor. Contadme un poco de eso, ¿cómo os encontráis en este momento? Si tuvierais que repartir recursos, un 100% de recursos entre vamos a darle valor a las nómadas y vamos a darle valor a los colivings, ¿cómo diríais que es esa distribución? Yo, yo creo que al final es que, o sea, sí que está claro que hay dos grupos, por así decirlo, pero al final todos son el mismo, porque al final los colivings, la mayoría de los que tenemos los llevan nómadas, que han dejado de ser nómadas y que a ellos también, o sea, al final nuestro foco principal es la comunidad. O sea, entonces todo lo que favorezca a la comunidad, en primer lugar, es nuestro foco. En ese sentido, por ejemplo, ahora nos estamos centrando. Lo último que hemos programado, por ejemplo, ahora, esta mañana, es hacer que puedan los coliving y bueno, también por ahora la gente pueda poner ofertas de trabajo de voluntarios para colivings, que hemos visto que la gente ya lo está haciendo de por sí, pues de una forma de estandarizarlo. Entonces, eso, por ejemplo, es una feature que favorece tanto a los colivings para que vayan voluntarios, pero también favorece a los usuarios porque van a poder encontrar esas ofertas y esos colivings donde poder estar. Sea, al final estamos en medio, entonces intentamos ayudar a todo el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasó desde el principio, que estábamos haciéndolo todo muy idealísticamente o muy por ayudar a la comunidad, sobre todo a los colivers, o sea, a los nómadas. Entonces, estamos empleando mucho tiempo, muchos recursos y no, y digamos que tenemos limitaciones o tenemos la cabeza en tantos sitios porque esto es un side project en el cual nosotros tenemos, bueno, yo tenía, pero ahora teníamos nuestros trabajos y esto era como que tenías la cabeza un poco dividida en ambas cosas. Entonces, a partir de ahí fue cuando dijimos, vale, pues vamos a empezar a hablar más con los dueños de los colivings para ver ellos qué necesitan, porque sabemos que si estás creando una comunidad o una red social como era al principio, pero ahora es mucho más basada en la comunidad. El problema que teníamos era que no podemos, o es más difícil si quieres cobrar, o sea, si quieres sacar los recursos de los nómadas, porque al final es la base de la comunidad. Entonces, si no tienes gente, no va a entrar más gente. Entonces vimos que estamos aportando bastante valor a los colivings, sobre todo a los colivings pequeños que no son tan conocidos, y dijimos, vale, pues vamos a trasladar los recursos o ese dinero que nosotros necesitamos para poder centrarnos bien en el proyecto a los colivings en vez de a los nómadas. Y entonces fue ahí un poco cuando hicimos un poco este cambio de mentalidad. Sí que digamos que, o sea, yo diría que hasta principios de este año estábamos dedicando la mayoría de nuestro tiempo a los nómadas y a lo que ellos necesitaban. Y desde a lo mejor marzo, abril, que empezamos a hacer más reuniones con dueños de colivings, a preguntarles más qué necesitaban, cómo filtraban ellos su comunidad, por ejemplo, cómo manejaban su comunidad, qué necesitan, qué problemas tienen a nivel de que tienes problemas con el booking, tienes problemas con la gente que viene al coliving o con los voluntarios en este caso. Y otra cosa que también vimos cuando fuimos al Nomad Fest en Bansko fue que mucha gente pedía diversidad, porque en el mundo de los nómadas, como ha dicho antes Ramón, digamos que es gente que tiene bastantes recursos, sobre todo en un coliving que pagas más dinero que en un Airbnb. Entonces, hay mucha gente que conocimos en Bansko que decía, al final Bansko es Bulgaria, la gente es más barato que vivir en Alemania, entonces había mucha gente que iba allí por el precio. Y era como, tío, pues a mí me encantaría ir a un coliving, pero no me lo puedo permitir, porque no me puedo permitir en pagar una habitación así. Y hemos visto
O sea, que haciendo voluntariados hay mucha gente que tiene esa oportunidad. O sea, al final tú estás allí en el coliving, estás viviendo la experiencia, estás ayudando en la casa, pero no te está costando dinero, o sí, no te está costando dinero. Hay muchos colivings que, por ejemplo, están empezando a hacer iniciativas para incluir más diversidad. Están haciendo, pues, esta habitación es, si vienes de un país en guerra o en un país con pocos recursos, o, no sé, o sea, como Tu proyecto diferentes. es para una ONG o algo así. Sí, o trabajas para una ONG o cosas así, tú págame lo que puedas, por ejemplo. Hay un coliving que hace eso. Tú esta habitación me la pagas como puedas. Hay otro coliving que lo que hace es, si vienes a ayudar a la comunidad de aquí, a los locales, o sea, si te pones un proyecto para ayudar en este pueblo, te dejo habitación gratis este mes. Así que están empezando a hacer más cosas para incluir más diversidad en las habitaciones. Ujú. Claro, también el tema del nomadismo digital y los colivings en particular es que al fin y al cabo los colivings son como imanes, ¿no? Imanes de talento, incluso se podría decir. Entonces, te puedes llegar a encontrar con un grupo de 30 personas extremadamente talentosas en un lugar que jamás ha visto como tantos cerebros juntos puestos al servicio de, yo qué sé, solucionar un problema. O especialmente somos muy tecnológicos, muy emprendedores, muy marketingianos. Entonces, a lo mejor en un lugar muy rural, por ejemplo, estoy pensando Anceu, que creo que vais a ir dentro de muy Mm. poco, precisamente, es un lugar que tengo en mi corazón. Sí. De Sí. hecho, ahí tuve una relación con un mentor extremadamente enriquecedora. Em, pues allí llevan un par de años haciendo una dinámica que se llama Rural Hackers. No conozco extremadamente bien, pero creo que precisamente se dedican a tratar de aportar a la comunidad de Anceu, que a lo mejor son una población de, no sé exactamente, 100 personas, creo que es un 80. pueblito así, una aldea, Sí, 80, una cosita así. Y aún así, pues han sido capaces de integrarse en esa aldea de una manera muy respetuosa, donde se han ganado a la propia gente, han decidido hacerlo de esa manera y entonces ves cómo intentan pues hacer acciones como por ejemplo enseñar inglés a los niños de allí, les enseñan a usar aplicaciones o a programar con, yo que sé, HTML y CSS, o salen por ahí al pueblo y pintan unos murales, o yo que sé, hacen concursos de fotografía, o yo que sé, graban entrevistas con la gente local y cuentan su experiencia. Lo veo extremadamente enriquecedor y es una dinámica que co-livings y nómadas en particular habilitan y es muy bella y creo que lo podríamos ver potencialmente en decenas y decenas de lugares por el mundo, incluido en España. sí, o sea, digamos que Anceu es un referente en cuanto a impacto local, a nivel colivings y sobre todo a nivel coliving rural, que es algo que también está creciendo mucho. Sobre todo después de lo del COVID, hay mucha gente que lo que quiere es alejarse de las ciudades lo máximo posible. Y hay muchos colivings que están tomando Anceu como ejemplo y están empezando a implementar más acciones locales y sí, o sea, es que han estado dando bastantes charlas al respecto y todos son el referente, digamos. Claro, claro. Siento que he tenido mucha suerte, la verdad, con el mundo de los colivings y mi introducción al mismo, porque primero fue un coliving pop-up con Sin Oficina, comunidad que conoceréis, de Bosco Soler. Luego fue San Co, precisamente estuve 2 meses, también, menuda manera de entrar, y después Anceu. Claro, fue un top 3, un podio tan extremadamente bueno que luego lo que vino después, dentro de que fue bueno también, las expectativas no, como que estaban muy altas y la realidad se quedó un pelín por debajo. Creo que eso es algo común. Pero bueno, nuestra labor precisamente es intentar levantar a la industria como conjunto, ¿no? Desde la divulgación o, como es en vuestro caso, desde el propio apoyo directo a que estos lugares atraigan más gente e incrementen su impacto. Y lo muy interesante de vuestro proyecto también, volviendo un poco a la pregunta original que os lancé de a quién dais más valor, si a los nómadas o a los colivings, al fin y al cabo estáis actuando un poco eh, de plaza mayor. Estamos reuniendo a todo el mundo, todavía no sabemos muy bien qué va a salir de esta fiesta, pero va a ser muy buena, os lo garantizo, va a ser muy divertido. Porque Me gusta. me habéis mencionado también lo de los voluntarios, que me habéis hecho pensar en Micaela y Maribel, no sé si las conocéis, son una pareja que están construyendo su propio proyecto y precisamente va a girar, o al menos su intención inicial es que gire en relación a dar oportunidad a personas que no hubieran considerado el nomadismo digital o no cuentan con esos recursos de hacer voluntariados en este tipo de lugares.
y de esa manera incrementar bueno, su impacto y también vivir de maneras que no hubieran podido permitirse de otra manera. Os conectaré si no estáis conectados, porque creo que podéis encontrar colaboraciones súper interesantes. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Encantado, hombre, para eso estamos. Bueno, comentadme entonces, habíais hablado antes de algo así. Vamos a pivotar desde red social hacia más estilo comunidad. Cuéntame un poco eso, porque por un lado tenéis la plataforma de mapmelon.com, que lo tenéis estilo feed, de hecho se parece un poquito a Instagram, pero luego también tenéis vuestra comunidad Slack, donde la gente parece conectar de manera un poco más directa. ¿Cómo hacéis convivir esos dos mundos y qué tal está funcionando hasta ahora? Es muy complicado eso. O sea, nosotros empezamos el Slack para que la gente nos diera feedback. Básicamente era para que nuestros amigos, cuando nosotros sacáramos una feature nueva, nos dijeran, oye, pues esto me gusta o no me gusta, o esto me cuadra o no me cuadra. Y a partir de ahí cada vez empezó a entrar más gente, nos dijeron ponerlo en la web por si acaso quiere entrar más gente. Y ahora, o sea, tampoco es que sea un Slack gigante, ¿sabes? Somos unas 100 personas, pero es gente que está muy alineada con la otra. Nosotros no estamos haciendo prácticamente nada para fomentar que la gente hable por allí. O sea, no es que estemos, no tenemos tiempo básicamente en enfocarnos en la comunidad y hacer que la gente, pero al final Les damos los medios. le damos, sí, la gente está hablando de lo que necesita. O sea, hemos hecho un canal para los dueños de colivings en el cual es para que se compartan lo que ya saben o se pasen los hosts, digamos, para que también los hosts de los colivings puedan hacer intercambios de colivings, digamos, o cosas así. Y luego tenemos en Madmelon que no, o sea, queremos seguir enfocándonos en la comunidad, no lo queremos llamar red social porque no es así, porque al final no nos basamos en fotos ni en nada de ese estilo. Sí que en un principio estábamos más enfocados en eso. En un principio hablo, pues antes de meternos en los colivings, estábamos haciendo que fuera más como un show off, digamos, como para fardar un poco de los viajes que tienes. Entonces teníamos, pues subes tus fotos, tienes un mapa que se va marcando, todas esas cosas las hemos dejado porque hay gente que le gusta, pero ya no nos centramos en eso y estamos llevándolo mucho más a la comunidad, ayudar el uno al otro, al colaborar en los posts y demás. Sí que nos está costando encontrar el equilibrio y el cómo pasar la información de el Slack a la aplicación, porque al final, eh, digamos que en la aplicación hay más gente y en la comunidad es gente que, digamos, se conoce casi como si se conocieran en persona, casi. Entonces es como, lo pongo aquí, sé que me va a contestar menos gente, pero me va a contestar gente que me va a que ya conozco, digamos. Pero la conozco por el Slack, ni siquiera la conozco en persona. Entonces sí que nos está costando un poco ahora mismo manejar estas dos cosas y ver cómo podemos hacer para mantener la comunidad en ambas. Claro, yo veo que chocan un poquito, precisamente. Seguro que la acabaréis resolviendo y si no, ya os ayudaré yo, ya tenemos una conversación de a ver cómo lo reenfocamos. Pero sí, es un poco desafiante, ¿no? Además, el modelo de red social, que luego habría que definir estos términos, ¿no? Pero como que el modelo de red social es muy dependiente de los efectos red, ¿sabes? De que vayáis muy a volumen y que Mm. cada persona cuando entra a Mapmelon incorpora a sus amigos, ¿no? De hecho, ese es un poco como el CTA. Pero claro, que es que hay mucha gente, hay muchos amigos potenciales y depende mucho de que ejecuten ese CTA. Mientras tanto, en Slack, si cultivas una comunidad de gente que ya está ahí dentro y que tiene ganas de conectar, a lo mejor no se ha conocido entre sí personalmente todavía, pero sí que tiene ganas de compartir y que está implicada con vosotros, eh, le gusta vuestra historia y quiere dar un paso más adelante. En Slack, digo Slack porque es la plataforma, pero cualquier otra plataforma más estilo comunidad, vais a tener una oportunidad de seguramente tener menos personas, pero que tengan mayor deseo de conectar entre sí de maneras más significativas. Sí, sí, sí. Así que yo creo que esta transición es natural, lo único que es otro enfoque completamente distinto y posiblemente va a implicar atraer a menos gente, pero más cualitativa. No sé si me entendéis. O sea, nosotros al final la comunidad dentro de Madmelon también la estamos cultivando. O sea, nosotros queremos que Madmelon, digamos, sea como un foro para toda la gente que quiera un coliving. Lo que nos falta son tiempo para programar esas features que son necesarias. Como por ejemplo un chat entre dos personas, porque ahora mismo todas las conversaciones que hay en Madmelon son públicas. Eso también hace mucho que la gente a lo mejor no se abra tanto o sea más tímida al que dirán los demás por poner esto aquí que lo va a ver todo el mundo. Es que en un Slack digamos que es más privado, aunque lo pongas por un canal en el que haya mucha gente, pero no lo va a ver
todo el internet, ¿sabes? Entonces, todavía nos faltan esas herramientas para poder potenciar más la comunidad en la plataforma. Pero sí que desde el momento en el que empezamos a crear posts, empezamos a hacer que la gente pueda hacer preguntas, a compartir noticias y demás, sí que estamos poniendo nuestro esfuerzo en la comunidad de la dentro de Mapmelon, más que en el Slack. Que lo otro está pasando también, perfecto, me alegro un montón porque hemos conocido gente maravillosa, hemos ido a Alpines Coliving gracias pues, a conocerlos por el Slack, básicamente. Pero sí, nos estamos centrando mucho más en la plataforma, que al final es lo que queremos fomentar. Tiene sentido, claro. Aparte es lo que lleváis desarrollando vosotros de manera directa, haciéndolo a vuestra manera desde ya, pues, eso, más de hace un año. Me gustaría saber un poquito sobre cómo os compatibilizáis a la hora de liderar este proyecto, ¿sí? Em, Entiendo que Sole quizá tú estás un poquito más de cara al público, por eso de ser un rol más de marketing. Ramón, rol más de software, un poquito más en la sombra. Pero bueno, ambos tenéis vuestros momentos de estar en el foco, ¿no? Contadme cómo os organizáis, no obstante, no solo de caras para afuera, sino de caras para adentro, en relación a este proyecto. ¿Cómo os organizáis en el trabajo y cómo os entendéis también como pareja? Vale. Pues la forma en la que nos organizamos ahora ha ido iterando bastante y ha ido cambiando mucho desde cómo empezamos. Al principio era un simple, bueno, yo soy una persona bastante organizada de por sí. Eh, entonces, pues yo tenía pues mi Kanban, por así decirlo, con mis tareas, mis estados de las tareas, una metodología ágil, como suele ser. Y ahí es donde empecé a meter a Sole y, pues, ella me hacía al principio solamente el QA, que es como revisar que todo está yendo bien, las features no tienen bugs, no tienen problemas. Y así ahora, pues, eso fue como iba al principio, más o menos. Y ahora mismo, un año después, pues, seguimos con el Kanban. Ahora sí que tenemos más una estructura de, pues, milestones, objetivos, organizamos las tareas en torno a esos objetivos. Em, Hacemos una reunión semanal, los viernes, donde, por ejemplo, en el proyecto tenemos una columna, un estado que es como para discutir o debatir, y es como que intentamos que entre semana no tener reuniones ni cosas que nos bloqueen con los objetivos. Y si tenemos que discutir algo, o sea, cuando digo discutir es como hablar, en plan, pues a mí se me ocurre que podríamos esto mejorarlo así, o esto deberíamos aquí, o he hablado con no sé quién y me ha dicho que tal. Eh, lo metemos todo ahí y los viernes suelen ser últimamente, abrimos ese cajón y empezamos a ver, pues, a hablarlo todo de manera directa y relacionarlo todo y poner nuevas tareas para la siguiente semana. Y yo creo que, bueno, Sí, o sea, lo que tenemos son milestones que son como features muy grandes. O sea, más que ponernos fechas, lo que hacemos es ponernos como un objetivo muy grande. O sea, en este caso, el último fue lo de poner el booking, hacer el booking, que es en el que estamos ahora mismo, que ya está hecha toda la parte técnica, pero también incluimos las tareas de marketing o las tareas de ventas o las tareas de hablar con los colivings, que es en la fase en la que estamos ahora. Entonces, por ejemplo, para cada uno de los colivings hacemos una tarea y vamos poniendo ahí todas las actualizaciones. Pues yo, cada reunión que hago un resumen, lo pongo allí, entonces luego Ramón también lo puede leer siempre que quiera, nos vamos etiquetando. Es como, y también tenemos etiquetas, pues etiqueta para las tareas que sean de marketing o las tareas que sean de mejorar algo en Aimsmet o tareas que sean de bugs, cosas que los bugs normalmente es que es urgente, digamos, arreglarlos. todo en inglés también, Sí, sí. vamos a decir, por si en algún momento, bueno, ha habido ya gente colaboradores externos que han entrado y luego se han ido, pero por si eso, en el futuro alguien más tiene que entrar o tiene que echarnos una mano o tenemos que compartirlo con alguien que no tenga una dificultad Mm. de entenderlo. Y a nivel tareas, más o menos lo que nos repartimos, pues es todo lo de código lo hace Ramón, obviamente. Yo lo pruebo y cuando está, o sea, si no funciona, se lo vuelvo a mandar para hacer y si sí que funciona, lo cerramos. Y luego, además de todo eso, tenemos las tareas de, pues todo lo que es redes, pues lo que dices tú, poner un poco la cara, digamos, lo hago yo, a no ser que sea algo muy grande que me ponga muy nerviosa, como el Nomad Fest, que entonces es entre los dos. ¿Te pusiste Y nerviosa? ahí No me vamos. digas. Sí, sí, sí.
A mí es que no, Al principio, pero luego tomó las riendas ella. en general no me gusta hablar en público o poner mi cara, pero es como lo que hay que hacer. O sea, digamos, lo que queremos es que la marca tenga una personalidad y que la gente nos conozca y sepa que no somos una corporación. O sea, queremos ser transparentes y queremos que la gente sepa quiénes somos. Entonces, Ramón no lo va a hacer, lo tengo que hacer yo. No hay más. No lo va a Eso sí hacer que lo tanto. tenéis claro. Sí, sí, sí. A ver, efectivamente, es que siendo claros, y una de las cosas que vengo descubriendo a medida que voy entendiendo mejor el mundo de las comunidades y los negocios de comunidades, es que precisamente ese es un valor diferencial y digo, la persona que hay detrás del proyecto. Y normalmente pues siempre corresponde que el líder o el fundador haga algún tipo de, bueno, que trabaje su marca personal. Algo, tampoco tiene que ser una barbaridad, pero sí tiene que tener un cierto seguimiento, ¿no? Hablamos de alguien que lidera ese camino o que, en fin, vosotros también encarnáis esa figura como gente apasionada del nomadismo digital, de los colivings. Yo siento que para los dos esto no deja de ser el comienzo de una larga carrera en todo este mundo que luego tomará la forma que tome. Pero en fin, que vosotros mismos lideráis con vuestro propio ejemplo. Em, Contadme un poco sobre el futuro del proyecto. Sé que es una pregunta complicada porque también lo vais descifrando sobre la propia marcha. Me hablabas de que habéis incorporado una feature, una funcionalidad de booking. Cuéntanos un poco más de qué se trata eso específicamente. Sí, o sea, al final lo que hemos visto, en parte lo que queremos hacer es como estandarizar un poco el proceso de reserva en los colivings. Cada coliving tiene una forma diferente de hacerlo. Hay colivings que hacen entrevistas, hay otros que te piden que rellenes un formulario, otro es incluso por Airbnb o plataformas así. Entonces queremos establecer un básico de cómo hay que hacerlo para facilitarle la vida un poco a la gente. O sea, yo soy una persona que no. Entiendo que tengas que tener cuidado con la gente que metes en tu casa y todo esto, pero personalmente a mí me da mucha pereza hacer una entrevista o para ver si encajo ahí, si voy a estar solo un mes o algo así. Entonces, lo que queremos es facilitar todo este proceso, poder proporcionar a los dueños de los colivings toda la información que necesitan de una persona para ver que es una persona normal o una persona que ya está en otros colivings o algo así. Entonces, queremos que en vez de tú tener que rellenar un formulario o hacer una entrevista, con los datos o la información que tú tengas en tu perfil, el dueño del coliving diga, vale, pues esta persona ha estado en estos colivings, esta persona tiene estos intereses, esta persona es amigo de no sé quién que yo ya lo conozco, que ya ha estado aquí. Entonces, como para facilitar un poco también la tarea de ellos de filtrado. Y entonces es lo que estamos metiendo ahora es lo del booking, pero digamos que eso yo diría que es más el presente ahora mismo. En futuro tenemos muchas cosas. Tenemos, por un lado, toda la parte dentro del booking, lo que queremos es empezar a promocionar descuentos para los nómadas, para que puedan permitirse ir a un coliving, sobre todo gente que no ha ido nunca. Estamos intentando, También ayudar a los colivings a rellenar los huecos que tengan en las temporadas bajas. claro. haz- no sé, hay tantas features y cosas por hacer. O Sí, sea, o sea, al final el booking lo que necesitamos es tener la capacidad que tienen, digamos, cuando tienen hueco, cuando no, para nosotros tener esa información, poder ayudarles, decirles, vale, pues en este coliving, porque al final el tema que tienen los colivings es que las seasonality, o sea, las temporadas son muy abstractas, porque los nómadas, digamos que viajan todo el año, no es que solo vas en verano a Europa o algo así, porque hay mucha gente que le gusta los deportes de invierno. Entonces, a lo mejor tú piensas, ¡buah! Pues Suiza en Navidad nadie va a querer ir. No, pues toda la gente que le encanta hacer deportes de invierno va a querer ir. Entonces, lo que queremos es empezar a tener esta información para poder ayudarles y decir, vale, sé que esta semana no estás cogiendo gente. Entonces, me das un descuento de un 20, un 30% para que yo vaya a la gente que le gustan los deportes de invierno y les intente convencer de que vayan a tu sitio esta semana que no vas a tener a nadie. O bueno, esta semana, este mes, digamos, porque sí que intentamos que todas las reservas, los bookings sean más a largo, más de una semana, la semana digamos que sería lo mínimo. Y luego la otra parte que tenemos, que estamos desarrollando, que es el futuro, es toda la parte de divulgación, como tú decías. Pues estamos preparando un blog, estábamos hablando antes de que queríamos empezar un podcast y un poco dar a conocer este tipo de vida y hacer que la gente entienda un poquito de qué va, sobre todo los nómadas, porque hay un montón de nómadas que no han ni ido a un colibrí ni no saben lo que es. Y también, pues, toda la gente que tiene curiosidad, porque también hay un montón de gente que es como, me encantaría ser nómada, pero lo veo imposible.
Entonces también intentar ayudar un poco por ahí. Ujú, ujú. Súper interesante. Em, Me gusta mucho pensar en cómo tenemos muchos visos para pensar que toda esta industria se va a continuar desarrollando, porque tenemos mucha evidencia al respecto a nivel socioeconómico. Y también que espero que vosotros os podáis subir a esa ola como Mapmelon. Ya veremos la manera de rentabilizarlo, de monetizarlo adecuadamente, pero yo creo que lo podéis conseguir si le destináis el esfuerzo y cariño que le estáis destinando hasta ahora y sois capaces sobre todo de tener esa humildad de cambiar de ruta y de foco cuando corresponde, ¿no? Habéis hecho a lo largo de este periodo numerosos cambios estructurales muy grandes. ¿Qué otros proyectos quizá a lo mejor el ego del fundador se hubiera puesto de por medio diciendo yo quiero hacer esto? Mientras que vosotros tenéis esa capacidad para decir, oye, lo que nos están pidiendo es esta otra cosa. Nosotros estamos construyendo hacia esta dirección. Quizás es momento de coger una bola de demolición, tirar el 50% de lo que hemos construido y volver a construir aquí. Eh, Parece una tontería, parece que estoy de broma, pero yo creo que habla bien de vosotros y de esa capacidad de iteración y de emprendimiento, que al final lo que buscas es aportar valor y en última instancia ser recompensado por ese valor que aportas, ¿no? Em, Vamos a volver un poco, quizá para ir cerrando la conversación, hacia el tema del futuro de esta industria, ¿no? Y yo no sé si con el tema que comentasteis en la propia charla, ¿no? El nomadismo, o sea, hablabas de cómo la gentrificación está convirtiéndose en cada vez un fenómeno más grande. Por si alguien no lo sabe, la gentrificación es ese fenómeno que está ocurriendo muchas veces en ciudades donde hay un turismo excesivo, la mayoría por gente que viaja por turismo normal, pero también parte por nómadas digitales. Eso hace que el precio suba de los alquileres allí y los propios locales sufran en ese proceso y acaben teniendo que trasladarse a otros lugares algo más lejanos del centro de las ciudades. Precios se incrementan y también hay una cuestión generalizada de soledad, o sea, se habla incluso de una epidemia de la soledad hoy en día. Y creo que ambos queremos trabajar, sendos, queremos trabajar hacia esa dirección, ¿no? De reducir esta soledad, de hacer que la gente conecte de maneras significativas. Y creemos, yo también creo, pero me gustaría saber qué pensáis sobre el futuro de los co-livings en este sentido, ¿no? ¿Es el futuro de los nómadas digitales o del nomadismo? ¿Qué rol tienen los co-livings en atacar la soledad y en combatir también la gentrificación? Pues creo que lo había comentado yo ya antes, que al final, eh, en la charla que dimos de Bansco, uno de los objetivos era hacer a la gente un poco ver o eh, comentarles de que los colivings para nómadas solucionan la mayoría de los problemas que tienen los nómadas hoy en día, aparte de la gentrificación. Entonces, yo al menos sí que creo que los colivings para nómadas pueden ser fácilmente el futuro de los nómadas digitales. O sea, a lo mejor no que todos los nómadas digitales van a ir a colivings, evidentemente, ni nosotros lo hacemos. O sea, va por rachas. A veces vas, a veces pues te apetece estar explorando por tu cuenta, pero que sí que va a ser algo que va a estar muy presente. Mm, sí. Yo quería decir que una cosa que aprendimos leyendo artículos para la charla de Bansko fue que la gentrificación viene por gentrificación Mm, previa. Entonces me pareció una frase bastante curiosa que no se me había ocurrido nunca y es, al final, que haya gentrificación en Lisboa. Lisboa viene de que en Estados Unidos hay una gentrificación de locos, no solo por tema turismo, sino también por tema, pues costes de vida. Al final, si yo necesito ir a vivir a Nueva York sí o sí, porque mi trabajo está allí y yo voy a poder pagar un poquito más que el de al lado y luego el de al lado puede pagar un poquito más y cada vez más, pues aunque no sean locales, o sea, aunque sean locales, digamos, en sí están fomentando la cultura esta del mercado que al final lo que hace es perjudicarnos en parte un poco a todos a la hora de nuestros gastos. Entonces, esa gente de Estados Unidos no puede permitirse una casa ahí, dice, pues, ¿para qué me voy a gastar 1 millón de dólares en un piso cuando me puedo gastar una décima parte de eso
no en Lisboa, ahora mismo no, pero hace unos años en Lisboa. Ahora que ha pasado, en Lisboa todos estos precios han subido. Entonces la gente, los portugueses mismos, están diciendo, ¿para qué me voy a quedar en Portugal? Me voy a ir pues o a Marruecos o a Tailandia o a donde sea. Y al final es todo gente buscando una forma en la que puedan vivir a gusto y en la que puedan permitirse una casa decente. Gentrificación que genera gentrificación, que Sí. genera... Y al final lo que estamos consiguiendo es que se encarezca el precio de todo. En mi opinión, en un futuro lejano, bueno, lejano, no lo sé. Se estabilizará. Van a haber varias cosas. O sea, en principio lo que va a pasar es, gracias al trabajo remoto, todos los salarios se van a empezar a subir, sobre todo para equipararse al americano. Al final, un americano cobra el doble que un alemán y un alemán cobra casi el doble que un español. Más que subir, se van a igualar. O sea, Sí, o sea, lo que va a pasar es que al final, si yo como española estoy compitiendo para trabajar en una empresa con un estadounidense, al final la empresa va a coger y va a decir, me renta pagar al español porque me cobra menos, aunque para mí sigue siendo bastante más dinero que el que me hubieran pagado en España. Entonces yo creo que en un futuro, gracias al trabajo en remoto, se van a equiparar un poco más los sueldos y eso va a permitir a mucha gente empezar a ser nómada digital porque el trabajo remoto va a crecer. Entonces creo que la ola del nomadismo digital no va a parar. O sea, cada vez hay más gente, cada vez conozco más gente y creo que a lo mejor no es algo de por vida, de gente que diga, oh, pues voy a dedicarme toda mi vida a viajar para siempre. No, a lo mejor es simplemente unos años, unos unos años o meses. una fase de tu vida en la que te dedicas a hacer esto y luego paras. O a lo mejor no. Pero digamos que todo el mundo se lo va a empezar a plantear en su vida. No va a ser algo raro que veas en Instagram y ya está. Y gracias a eso el volumen de colonias va a crecer. Claro, claro. Pero el fenómeno de la gentrificación se va a perpetuar también. Yo lo que creo es que van a surgir nuevos destinos uno detrás de otro. O sea, veamos, por ejemplo, el caso de Bansko es un hotspot y, vamos, no digo que haya saturación, pero podría llegar a verla. Pero seguirá habiendo gente que desee crear el nuevo Bansko o encontrar el nuevo Bansko, cuanto menos. Y siempre que te das esas personas avezadas que son capaces de establecerse un nuevo destino y empezar a construir un poquito de red y de comunidad, seguirán saliendo. Yo creo que tenemos todavía unos cuantos años de que salgan destinos hasta ahora desconocidos completamente, que pasan completamente por alto, em, pero que en 10 años pueden ser el nuevo destino en tendencia al que todo el mundo tiene que ir. Y luego pasará lo mismo con ese lugar y la gente se moverá a otro sitio. Además, eso, conectándolo con que para mí el nomadismo digital se puede convertir potencialmente en un sueño bastante generalizado por parte de la gente joven, especialmente, que desea viajar, que desea conocer el mundo. Pero cuando digo sueño, es un sueño alcanzable, no es una cosa loca. Es que el trabajo en remoto ya habilita poder vivir así. Entonces, no veo ninguna razón por la cual la generación que viene no esté deseando ponerse a viajar y de manera permanente, si es posible, nada más terminar sus estudios. Y encima va a requerir, si trabaja para otras empresas, el trabajar en remoto y poder hacerlo así. O sea que, en fin, tenemos muchas razones para pensar que esto va a continuar creciendo. Y hablando de MapMelon y de cómo vosotros vais a crecer, hablabas, Ramón, de que había mucho potencial dentro de vuestro proyecto. Si os pusierais a soñar, ¿cuál es esa versión magnificada, esa versión grande que visualizáis de MapMelon en un futuro? Básicamente, pues, bueno, dale tú. No, no, no sé qué vas a decir, tengo curiosidad. ¿Qué voy a decir? Nada, una plataforma que, pues, en un futuro que ayude a que todos los nómadas sepan de qué es y que ayude a tanto a todos los nómadas como a los colivings a un sitio, una plaza mayor, como tú dices, donde comunicarse, donde ayudarse, donde todos colaborar y mejorar la vida de tanto los colivings como de los nómadas. Ese es el objetivo. Sí, o sea, al final lo que pasa con nuestra plataforma es, digamos, que es algo nuevo no solo dentro del mundo de los nómadas o dentro del mundo de los colivings, sino que lo que estamos intentando hacer ahora mismo es mezclar dos cosas, dos features o dos apps, digamos, en una. Una sería la app de reservar un coliving, como puede ser un Airbnb o un Booking.com, pero luego tenemos la parte que es más importante para nosotros al menos, o la que más cariño le tenemos, que es la parte de la comunidad. Entonces, digamos que estamos creando
algo que yo no te puedo decir, yo quiero que Mammelon dentro de 10 años sea el Airbnb de los colivings, porque no es así, porque nosotros queremos seguir manteniendo la comunidad, queremos seguir enfocándonos en que la gente se ayude la una a la otra. Entonces, Como el Reddit también de los colivings, algo así también hemos pensado. O sea, justo, al entonces final es es difícil encontrar como un ideal porque no, creemos que a día de hoy no existe. Habíamos pensado que lo más parecido podría llegar a ser un TripAdvisor en el que la gente colabora, se ayuda la una a la otra, pero con reservas. No sé, es como que es muy complicado encontrar un ejemplo a seguir. Entonces, por eso nos cuesta también más decidir qué hacer, porque estamos viendo nosotros lo que digamos que creemos que necesitaríamos. justo otro día definimos la misión, la visión y Sí. los valores que queríamos Hombre, qué tener. bien. Cuánto me alegra escuchar eso. Pues eso sí que os va a llevar hasta la cima, os lo garantizo. Tendréis que elegir de qué montaña, pero si lo tenéis bien definido, os llevará. Gracias. Bueno, habiendo presentado este escenario, me gustaría quizá ya para aproximar el final de la conversación volver a los orígenes por un segundo. Ramón, este era tu proyecto personal y durante varios meses, según escuché por parte de un podcast, creo, de Sole, no estabas dispuesto a compartirlo, te daba como cosa el hacerlo o no estabas cómodo con esa exposición. Todo esto que estamos presentando no sería posible si hubieras dado tú ese paso de compartir este proyecto con el mundo. A día de hoy, ¿cómo te sientes en relación a esa decisión de dar un paso adelante y compartir esto con las personas, con nómadas, con colivings y demás agentes? Digamos que el Ramón que estaba programando la aplicación en aquella época era un Ramón muy perfeccionista, que hoy en día también sigo siendo muy perfeccionista, pero he aprendido a priorizar y saber cuándo ser perfeccionista y cuándo no serlo, básicamente. Entonces, en aquella época era todo el rato perfeccionista, todo tiene que ser perfecto y no quería enseñar hasta que fuera perfecto, pero claro, nada nunca va a ser perfecto, la perfección no existe. Em, y nada, yo estoy contentísimo del empujón que me pegó Sole para abrirlo. O sea, y todo lo que he crecido y la forma en la que ahora enfoco los proyectos, programo, o sea, mientras estábamos haciendo más menos, hemos hecho como 3 o 4 proyectos también entre medias y que con la mentalidad del Ramón que empezó más menos no hubieran salido, hubieran tardado 4 o 5 veces más en salir. ¿Ha habido algún momento así para ti de darle al botón? ¿Me entiendes? De este es el momento donde voy a superarme a mí mismo y enseñar esto al mundo. Yo definitivamente lo estoy viviendo en tiempo real con Ciudad Comunidad. Pero ¿lo hubo para ti en relación a Mad Melon? O sea, sí que hubo un momento en el que fue como, mirad chicos, tengo esta aplicación, Nine, y esto es lo que hace, le podéis echar un ojo, os podéis hacer la cuenta. Pero aparte de eso, sí que ha habido varios momentos en los que, ¡buah! Esto está ya en producción. Ya lo puede ver todo el mundo, esto va a ser un gran cambio. De esos ha habido bastantes. Y también hay momentos que no se ven, de que todo se cae y que nada funciona. Y que lo que iba a ser una mañana de dar una vuelta por una ciudad nueva a explorar acaba siendo una mañana o más en la cama De un hostel. de un hostel, arreglando todo y rezando porque la base de datos nos ha ido a pique y un estrés que no te esperas cuando empiezas estas cosas, pero que está ahí. Y Y que también lo llevas tú solo, eso, porque al final yo no puedo ayudarle. O sea, cuando pasan cosas así es como que yo me siento un poco inútil de decir, es que no puedo hacer ya, nada. Entonces, como él es el que lo está programando todo, es como toda la responsabilidad o toda la presión que hay en él y yo solo puedo estar mirando y decir, vamos, vamos. pero eso se agradece. Pero sí que es verdad que no es como en un trabajo o los trabajos que he tenido, que al final si algo se rompe, pues, o incluso aunque lo hayas roto tú, pues siempre tienes los compis de equipo o siempre sabes pues que al final la culpa, que lo peor que puede pasar no es, o sea, que alguien siempre se va a arreglar, porque o alguien de arriba lo va a arreglar con más experiencia, o tú con tus amigos, o sea, con tus compañeros de trabajo, pero aquí si algo se rompe, pues me toca a mí comérmelo entero.
Y sí, o sea, no, pero a mí me gusta. O sea, yo al final sí, Mapmelon está donde está y espero que llegue a donde llegue, es un poco porque a mí me encanta construir software y hasta un punto de que se podría decir que soy un poco workaholic y para mí es como un juego. O sea, el programar, más que programar, el diseñar software, construir de una forma eficiente, de una forma mantenible. eh, sí, hacer código bonito y hacer cosas que la gente use y ver cómo las usa y ver cómo se ayudan con algo que tú has, que al final es tiempo. O sea, al final yo puedo crear cualquier cosa solo con tiempo y ya Y está, un o sea, ordenador. y un ordenador, lo más importante. Pero, Sí. pero sí, al final eso Bueno, fue lo que me atrajo de... Hmm, sí. Dale, dale. Ves que no se acaba el mundo al final. No se acaba el mundo cuando compartes algo que no está perfecto. Y ya está, la gente te lo dice, te dice, oye, esto lo puedes cambiar. Como tú mismo haces muchas veces dándome feedback en relación a mi propia página web recientemente, has estado muy generoso. Y debo decir, también me gustaría hacer una breve mención al momento en que nos conocimos, que de hecho esto no es casual. Ramón y yo nos conocimos allá por 2020 precisamente. Yo estaba en mi primera experiencia de co-living en San Co. Y recuerdo que vino ahí como un, no sé, un ángel de la guarda, un tipo, no sé, que bajaba del cielo, parecía con su bici, súper, súper buenas vibras. Y recuerdo además que fue muy generoso con su tiempo. Yo en aquellos momentos precisamente estaba trabajando en un proyecto llamado Midlang, la gente lo puede visitar, midlang.com, sigue ahí. Era una plataforma de intercambio de idiomas, en aquel momento español-alemán. Ese fue el par con el que comencé a hacer el MVP, digámoslo así. Y recuerdo que te tomaste mucho tiempo en entender de qué se trataba y desbloquearme en relación a mis propios, yo qué sé, mis confusiones o entender cuál es la visión, la dirección que le quería dar al proyecto. Y ya desde ese momento yo me quedé con que estabas hecho de otro material. Pero fíjate, ¿sabes qué pasó Gracias. en esa situación? Pues que nunca me atreví a lanzar. Ese proyecto jamás vio la luz realmente. Lo compartí solo en mis círculos cercanos y es cierto que hice numerosos intercambios con la gente de Salamanca, pero nunca llegó a ver la luz del mundo y ni siquiera... es una pena viéndolo en retrospectiva. Definitivamente Nunca ha es requerido un tarde. cambio de mentalidad por mi parte. Nunca es tarde, pero bueno, ahora mismo tengo otro foco en mente con esto. Em, lo que pienso ahora y la mentalidad que trato de tener es que no va a aportar valor si no está ahí fuera. Y al final mi misión, mi propósito con este proyecto es que eso se produzca, que pueda aportar tanto valor cuanto posible. Y desde luego que en la sombra no lo va a causar. Y que tú le dediques tiempo a optimizar esta parte o diseñar esto o toquetear el código de esta funcionalidad cuando estás en una fase inicial, no vale la pena. En esas fases iniciales vale la pena sacarlo al mundo, preguntarle, ¿esto te sirve? ¿Sí? ¿No? Y me alegra que tanto tú como yo a lo largo de estos pasados años hayamos sido capaz de superar nuestros bloqueos mentales o nuestras limitaciones e inseguridades y llegar a compartir esto con el mundo y al menos darle un intento a nuestros sueños, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues para allá que vamos, a perseguirlos. Em, Si os parece, cerramos esta conversación con esta última reflexión. Ha sido un placer charlar con vosotros, Sole, Ramón. Si la Igualmente. gente quiere saber más sobre lo que estáis haciendo en Mapmelon, ¿dónde os puede visitar? ¿En dónde os puede seguir? Pues en mapmelon.com, obviamente. Y si no, en el Instagram de Mapmelon o en nuestros LinkedIn, soy Sole García Fernández, me podéis encontrar, y Ramón Morcillo, Exacto. Cascales. Tienes los dos, ¿no? Apellidos, sí. Sí, creo que sí. Y eso, entonces, por ahí o por redes, Mapmelon está en todas las redes que podáis Sí, imaginar. yo creo que más o menos es más sencillo. Así que Pinterest, YouTube, TikTok, la que sea, ahí estamos. Muy bien. Sole, Ramón, un auténtico placer y gracias por pasaros por el podcast de Ciudad Comunidad. Hablamos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Chao. Adiós.